Ya chicos, vamos a comenzar la clase de matemática. Tengo entendido que lo último que vieron con el tío Huguito fue esto, que era la lección número 3 sobre las transformaciones isométricas. Y dentro de las transformaciones isométricas que ustedes ya vieron, estaba la traslación, ¿no? Que es la que está aquí. Dice así, yo creo que ustedes saben más o menos de qué se trata la traslación porque esta es materia que se ve en quinta, ¿ya? Por lo tanto, deben más o menos conocerla. Y de hecho es materia que se ve en quinto, en cuarto, hasta en tercero. ¿Ah? Son contenidos que son básicos. Pero ahora nosotros ya vamos a hablar con un lenguaje más técnico, ¿ya? Primero, aquí ustedes pueden ver un plano cartesiano. Recuerden que un plano cartesiano es este, ¿cierto? Este como plano cuadriculado que ustedes ven atrás y que está dividido en cuatro cuadrantes, ¿cierto? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? A mi lado. Dentro de estos cuadrantes yo tengo numeritos. Ustedes se fijan que aquí yo tengo del 1 al 5, del 1 al 5, después tengo menos 1, menos 2 y del menos 1 al menos 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos ejes que yo tengo aquí, que sería el eje X y el eje Y, son los que me permiten ubicarme en este plano cartesiano. Por ejemplo, aquí yo tengo un triángulo, que es el que está aquí en amarillo. Este triángulo ABC, ¿ya? Este triángulo tiene coordenadas. ¿A qué se refiere? A ver, voy a agrandar un poquito para que podamos verlo mejor. Ahí se ve mejor y voy a rayar la pantalla. ¿Ver? Ya, a ver. Ustedes pueden ver que aquí este triángulo tiene vértices, ¿cierto? Aquí tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C, ¿ya? Cristóbal. Perdón, chiquillos, que estoy anotando a los niños que llegan atrasados para después no quedar ausentes. Ya. El vértice A, ¿quién me puede decir cuáles son las coordenadas del vértice A? Las coordenadas es dónde está ubicado. ¿A? 2,1. 2,1, ¿será eso? ¿Estará bien? ¿Quién dice lo contrario? El vértice A, ¿dónde se encuentra dentro de este plano cartesiano? ¿O no se acuerdan cómo se ubicaban los puntos? Menos 4, menos 2. Menos 4, menos 2, muy bien. El punto A se encuentra ubicado en las coordenadas menos 4, ¿cierto? Menos 2. Recuerden siempre que cuando yo digo coordenadas, primero tengo que decir las del eje X, es decir, las que están horizontales, y después se dicen las que están verticales, ¿ya? O como yo se lo enseño a los niños más pequeños. Primero camino, ¿cierto? Y después subo o bajo la escalera, ¿ya? Aquí en este caso, recuerden que siempre se empieza a contar desde el eje 0, es decir, desde la unión. Y empezamos a contar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y ahora bajo la escalera. Menos 1, menos 2. Por lo tanto, el punto A se encuentra menos 4 pasos y bajo 2 pasos la escalera. Eso es lo que les explico yo a los niños más pequeños. Ustedes ya no son niños pequeños, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decirles que este punto se encuentra en el eje X, en el punto menos 4, y en el eje Y, en el punto menos 2, ¿ya? Muy bien el que contestó ahí, no sé quién fue. Ya, vamos con el siguiente punto, el punto B, ¿ya? Ahí o sea, el vértice B,
Lo vamos a poner aquí de verde para que se note más. ¿Dónde está ubicado el vértice B? ¿En qué coordenadas? Menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2. Excelente. Menos 2, menos 2. Muy bien. Y el último, que sería el vértice C, ¿dónde se encuentra? ¿En qué coordenadas? Menos 5,2. Menos 5,2. Menos 5,2. Muy bien. Menos 5,2. Muy bien. Ya. Eso ustedes lo saben, yo supongo, ¿cierto? ¿Se acordaron? Porque yo vi varias caras de dudas. Ya. Esto es solamente para recordar, ¿ah? Estamos solamente haciendo un repaso. Esto y ustedes ya lo vieron. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo ubicadas mis coordenadas, pero a mí me dicen que esta figura, es decir, este triángulo, yo tengo que moverlo 7 unidades hacia la derecha, ¿cierto? Y 3 unidades hacia arriba. Eso quiere decir que tengo que correrlo en el siguiente vector, 7,3. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que hacer. 7 unidades hacia la derecha, ¿cierto? Y 3 unidades hacia arriba, ¿ya? Para que quede claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Tomo uno de los vértices. En este caso tomaron el vértice B, ¿ya? Porque era el que estaba más cerca. ¿Y qué es lo que hicieron? Movieron ese vértice y contaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oye, aquí está malo el libro. Y esa parte la arreglamos con el tío Hugo. Eran 6. Ahí son 6 unidades. Yo no había contado, pero está malo el libro. Ya, son 6 unidades. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después me dice 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3. ¿Ya? Por lo tanto, en ese punto donde yo quedé, ¿cierto? Voy a colocar el vértice B. Pero como no puede ser el mismo vértice, obviamente no va a ser el mismo vértice, ¿cierto? Porque la figura ya está. Le vamos a poner que este va a ser el doble, ¿ya? Va a ser el doble malvado. Por lo tanto, este doble malvado, ¿cierto? No se va a llamar B, se va a llamar B', y le voy a poner una comita arriba, para identificar que ese es mi doble malvado, ¿ya? ¿Ok? El gemelo malvado es ese. Lo mismo se hace con todos los demás puntos, ¿ya? Tomo el punto A, cuento, 6 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y subo, 1, 2, 3. Mi vértice A va a quedar en esa posición. Vuelvo a hacer lo mismo, no se puede llamar A, porque yo ya tengo un vértice A. Por lo tanto, va a ser el gemelo malvado y se va a llamar A', y por eso tienen esa comita arriba, ¿ya? Va a ser mi primo malvado en este caso. Y lo mismo con el punto C. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y subimos 1, 2, 3. Mi vértice C va a quedar aquí y lo mismo, va a ser C'. Y lo último que me queda por hacer es unir todos los puntos, ¿cierto? Y al unir todos los puntos voy a formar el mismo triángulo que yo tenía y lo único que hice fue trasladarlo. Por eso esta transformación isométrica se llama traslación. ¿Se fijan ustedes? La figura geométrica, ¿sufrió algún cambio? ¿Quedó más grande? ¿Quedó más chica? No, quedó exactamente igual. Lo único que hicimos, ¿cierto?, fue moverla de lugar. Solamente eso. Y esa es la traslación. ¿Se acordaron de lo que era la traslación?
Este es solamente un resumen, vuelvo a recordar. ¿Se acordaron? ¿O alguien no se acordaba de lo que era la traslación? ¿O cómo se hacía? Bueno, aquí tenemos un montón de ejemplos, ¿cierto? Aquí tenemos un rectángulo que lo trasladamos, ¿cierto? Y aquí teníamos que buscar cuál era el vector de traslación. Eso ustedes lo trabajaron ya, según lo que yo tengo entendido. ¿Ah? Aquí tenían que trabajarlo, trasladarlo, lo mismo aquí. Bueno, aquí es lo mismo, ¿cierto? Lo mismo aquí abajo. El mismo procedimiento en todas las figuras que ustedes tenían era solamente trasladar. Por lo tanto, hoy día vamos a pasar otra transformación isométrica que se llama rotación. Yo creo que el nombre ya lo dice todo, ¿cierto? Lo único que vamos a hacer es rotar la figura, ¿ya? Fíjense, dice así: al observar el siguiente cuadro desde un lado, se pueden ver manzanas, peras, uvas e higos ubicados en un cesto. Si ustedes lo ven aquí, ¿cierto? Tengo manzanas, peras, uvas y higos. Al darle la vuelta, como si se soltara la fruta, repentinamente aparece un retrato en el que pueden distinguir los ojos y otros aspectos del rostro. No sé si ustedes lo pueden distinguir. Si se fijan que aquí tengo el retrato, pero lo di vuelta y ahora parece que fuera un retrato, ¿cierto? Realizado con figuras geométricas. Ahí yo puedo ver los ojos, ¿cierto? La boca aquí, los cachetes, ahí la pera. ¿Se pueden ver o no? Ya, súper bien. Lo único que se hace en este caso, fíjense, fue la pintura dar la vuelta, es decir, la rotar. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Cómo rotar, ¿cierto? Figuras geométricas. Bueno, miren, aquí dice, utilizando regla y compás, rota el triángulo ABC respecto al punto 0, o sea, al punto O en 90 grados. Ya. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? No lo vamos a hacer porque está hecho. Si ustedes se fijan, ahí están las figuritas, ¿ya? Esto es más que nada cuando estamos en clases presenciales y yo los puedo ver cuando lo están haciendo. Ya. Fíjense que aquí yo tengo, ¿cierto? Un triángulo ABC. Y este triángulo a mí me piden que lo rote, ¿cierto? En 90 grados. Pero el punto en el que yo me tengo que fijar para rotar esta figura es el punto O que está aquí. El punto O está lejos, pues no está ni siquiera cerca. Vamos a agrandar un poquito aquí para que se vea mejor. Ya, ahí está. Dice, para rotar un triángulo ABC con respecto a un punto O y ángulo de rotación de 90 grados, en sentido antihorario, utilizaremos regla, compás y transportador. Recuerden que generalmente cuando nosotros trabajamos con figuras geométricas, cuando nombramos figuras geométricas, cuando nombramos ángulos, y lo mismo pasa en la rotación, nosotros siempre lo trasladamos en sentido antihorario. ¿Hacia qué lado van las manecillas del reloj? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Por lo tanto, siempre vamos a rotar, ¿cierto? Hacia la izquierda. ¿Ok? Dibujaremos una circunferencia con centro O y radio OC. Bueno, aquí dibujaron una circunferencia, ustedes se fijan, ¿ya? Ahí aquí está la circunferencia, ¿cierto? Este es el centro y este es el punto por el cual yo voy a rotar, ¿ya? Ahí viene la Pascal. Vamos a anotar. Entonces, ¿ya? Dibujamos el punto, hicimos una circunferencia. Y esa circunferencia, yo lo que hice fue tomar uno de los puntos, ¿cierto?, de mi triángulo, trazar una línea
Y en esa línea yo dibujé un ángulo de 90 grados. ¿Se fijaron? Para saber yo hacia dónde tengo que rotar, porque si no sería difícil. Luego de eso, ya. Bueno, aquí dice que con un transportador determinamos un ángulo de 90 grados, que es lo que yo expliqué ahí. Luego marcamos la imagen C, es decir, ese puntito, como se observa en la figura. Ahí nosotros tenemos un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el punto C, ¿cierto?, debería quedar aquí. ¿Ya? Este punto que yo tengo acá va a trasladarse 90 grados. Y desde este punto yo voy a empezar a dibujar mi triángulo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Yo tomo, ¿cierto?, la circunferencia y con un compás o con una regla trazo una línea, marco 90 grados y pongo los puntos. Se hace el mismo procedimiento en cada una de ellas. Me gustaría haberlo hecho de forma presencial, ¿ya? Porque cuando uno lo explica es un poco difícil. Que ustedes lo entiendan, yo lo entiendo obviamente. Pero cuando uno lo hace en vivo es sencillo. Después vamos a ver si podemos hacer uno en vivo, ¿ya? O si grabo un video, yo haciéndolo para que ustedes lo entiendan mejor. Pero en simples palabras, se hace lo mismo que en el paso número 1, que se dibuja una circunferencia, desde el punto centro se hace una línea y se marcan los 90 grados, ¿ya? Y ahí van a ir los puntos. Dice así, aprende. Para identificar el ángulo de rotación de una figura, se une uno de los vértices de la figura original con el de la figura imagen, pasando por el centro de rotación y luego se mide el ángulo que se forma. Miren lo que pasa. Ustedes aquí toman, ¿cierto?, dos puntos, el mismo punto obviamente, porque aquí está B y aquí está el gemelo malvado, ¿cierto?, que es B'. Y al hacer eso, ustedes van a lanzar una línea, ¿ya? Van a lanzar una línea recta, hasta donde se une, ¿ya? Y al unirse esto, después ustedes sacan el ángulo que sería lo que se forma ahí. Eso es lo que nos está explicando. A ver, vamos a trabajar. Vamos a trabajar el ejemplo número 2. Dice así. Determina el ángulo de rotación respecto del cual se rotó el cuadrilátero ABCD para obtener su imagen ABCD'. Considera que O es el centro de rotación. Trazamos un segmento que pase por O y que una uno de los vértices con su imagen, en este caso D y D. Fíjense que aquí nosotros tenemos dos imágenes, ¿ya? La que está aquí, que tiene un trapecio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar uno de los puntos. En este caso, voy a poner con rojito aquí. Vamos a tomar el punto D' y el punto D, ¿ya? Ahí tenemos nosotros dos puntos. Luego de eso, vamos a trazar una línea recta. Uy, me quedó muy gruesa. Vamos a trazar una línea recta, ¿ya? Obviamente a ustedes les va a quedar más recta. Y al trazar esa línea recta, después yo voy a tomar un compás, ¿ya? Y en el centro voy a medir. ¿Cuánto creen que será el ángulo que se formó? ¿Cuánto creen ustedes que es el ángulo que se formó? Un ángulo llano. Un ángulo llano, ¿cierto? Y un ángulo llano mide 180 grados.
Por lo tanto, ¿cuál es el ángulo de rotación? ¿Cuánto rotó esta 180. figura? 180 grados. Eso es lo único que estamos identificando. ¿Cuánto rotó una figura? Y para eso, vuelvo a repetir, tomamos uno de los puntos, ¿cierto? Lo unimos con su gemelo malvado y después con un transportador medimos cuánto, ¿cierto? Es lo que va a medir. Y por lo tanto, esa medida de ese ángulo es lo que rotó la figura, ¿ya? Es cómo rotó la figura. En el caso de aquí arriba, por ejemplo, nosotros unimos, ¿cierto? Lanzamos una línea recta, unimos y el ángulo que se formó era de 90. Por lo tanto, ¿en cuánto rotó la figura? ¿Cuál es el ángulo de rotación? ¿Cuál es el ángulo de rotación? Si nos dijimos que se había formado 90 grados ahí. 90. 90, obviamente, si no es muy difícil. Aquí tenemos un tercer ejemplo, ¿ya? Volvemos a hacer lo mismo que en el anterior. Volvemos a hacer lo mismo que en el anterior. Tomamos, ¿cierto? Un punto, que en este caso va a ser A y A', ¿ya? Lanzamos líneas rectas con respecto al punto P, porque ustedes se fijan que hay un punto P. Lanzamos una línea que pase por el punto P hasta el vértice, ¿ya? Lanzamos las líneas. Tomamos una escuadra o un transportador y medimos cuánto mide ese ángulo. En este caso, ese ángulo me formó un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto es el ángulo de rotación? ¿En cuánto rotó la figura? 90 grados. En 90 grados. ¿Se entiende? Los veo con cara de duda, por eso no sé si están entendiendo. Lo único que estamos haciendo es identificar cuál es el ángulo de rotación, ¿ya? Es decir, en cuánto rotó la figura que estamos mostrando. Dice así, actividades. Determina la imagen de los siguientes puntos al rotarlos en el ángulo dado respecto del origen. Ya, a ver, esto lo vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? Porque son las 9:04 y yo tengo clase en un rato, ¿ya? Esto lo vamos a hacer la próxima clase, pero tienen que tener, chiquillos, un transportador a mano, ¿ya? Les voy a pedir que tengan un transportador a mano porque esta materia necesitamos transportador o escuadra con transportador, igual sirve, y ojalá un compás, ¿ya? Porque hay algunos ejercicios que vienen con compás. Así que la próxima clase, que no sé cuándo la tenemos, el viernes necesito que tengan un compás, o sea, un transportador, ¿ya? Lo más importante es el transportador, porque vamos a trabajar con eso para saber cuánto mide el ángulo, ¿ya? Y les voy a preparar un videíto para que quede mucho más claro, ¿ya? Porque veo que hay algunas caras con dudas y yo sé que esta materia es difícil de entenderla porque online uno no puede hacer la demostración en la pizarra. Por lo tanto, voy a tratar de tener el video de la demostración haciéndolo yo para que ustedes puedan replicarlo en su casa, ¿ok? Ya, chiquillos, nos despedimos entonces. Ay, no lo puedo sacar. Ya, nos despedimos, yo voy a pasar la lista en un ratito más. Y recuerden, por favor, traer un transportador la próxima clase, ¿ya? Porque sin transportador no podemos avanzar. Transportador, cuaderno y el libro, eso vamos a necesitar. Transportador, cuaderno y libro.
Ya, chiquillos, nos despedimos. Vayan a tomarse un café porque después ustedes tienen clases. Alcanzan a tomarse un café. Chao, tía. Chao. Chao, tía. Chao, tía. Chao, tía. Chao, tía. Chao, tía. Chao, tía. Chao, Chao, tía. tía.